Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de los profesionales de Canal 4 TV. Seguimos hablando del transporte y seguimos en compañía, por supuesto, del secretario general en Federación de Empresarios de Transporte de Canarias, don José Aje. Hablamos y me decía usted problemas con el transporte del frío. ¿En qué están esos problemas? Bueno, es un tema técnico, pero voy a tratar de simplificarlo. Los camiones que llevan productos frigoríficos, principalmente alimentarios, pues tienen que pasar unas revisiones periódicas, ¿de acuerdo? Y el año pasado el Gobierno de España sacó una nueva normativa por las cuales a partir de una determinada edad, aparte de las revisiones periódicas, esos camiones tienen que pasar una revisión especial. Y esa revisión especial la tienen que pasar en una instalación que se denomina túnel de frío. ¿Qué es un túnel de frío? Bueno, realmente se debería llamar túnel de calor, pero lo han puesto túnel de frío. Es una especie de nave industrial donde metes el camión, tienen unos aparatos que generan una temperatura por encima de 50 grados y el camión tiene que estar ahí un periodo de 4 horas. Con la máquina de frío conectada. Al cabo de 4 horas se le hace una prueba para ver si en el interior donde van los alimentos se conserva la temperatura adecuada. Tratan de hacer una simulación de lo que sería un camión con alimentos al sol, en una campa, durante todo un día. Eso es correcto, no tenemos ningún problema. La única dificultad es que en Canarias no hay ninguna instalación de túnel de frío. Y la medida es de obligatorio cumplimiento para todos los territorios de España. El problema que hemos planteado, y ayer lo hemos tratado con el consejero de Transporte, es que es inviable que el Gobierno pretenda que los transportistas de Canarias tengan que trasladar esos vehículos a la península, donde a fecha de hoy hay solo 8 instalaciones en todo el territorio para hacer estas pruebas, de las cuales la mayoría están en Madrid, porque ya no es solo el coste económico del traslado, hay que mandar el vehículo con un operario, con un conductor, que tiene que pernoctar fuera, tiene sus dietas y sus costes, y rezar para que esa revisión salga positiva, porque si le ponen cualquier fallito y hay que llevarlo al taller como la ITV para volver a pasarlo, es más días de pernoctación del conductor, más días de almacenamiento de camión, y eso puede ser un gasto de imposible cuantificación. Una de nuestras empresas asociadas en verano hizo una prueba y mandó un camión a Península a ver cómo iba. Habiendo pasado favorablemente la revisión a la primera, el coste fueron 7.000 euros. 7.000 euros. Claro, porque hay que mandar un camión que es un flete industrial, no es como cuando compramos un pasaje para ir con la familia en un coche, en un barco. Los camiones pagan un flete industrial de ida y vuelta, más la estancia en Península, los gastos del conductor, etcétera, etcétera. Además tenemos una parte administrativa muy curiosa, y es que las empresas que tienen una autorización de transporte expedidas por los cabildos insulares tienen prohibido circular en territorio peninsular, no pueden circular allí, con lo cual hay que estar pidiendo un permiso especial para poder llevar el camión fuera. Entonces, a nosotros esto no nos parece de recibo. Y enlazando con el tema que vimos en la primera parte del programa, uno de los argumentos que por escrito ha utilizado el Gobierno de España para exceptuar del tacógrafo a las ciudades de Ceuta y Melilla es que en Ceuta y en Melilla no hay talleres de tacógrafo y que por lo tanto eso es inviable y hay que exonerarla. Pues mire, en Canarias no tenemos túneles de frío, pero sí tenemos camiones que son necesarios para transportar los alimentos. Y este problema no afecta solamente a las empresas de transporte, afecta también mucho a las empresas de distribución alimentaria. Hay cadenas de supermercados y empresas de distribución de determinados productos que a todos se nos vienen a la cabeza, que son congelados y tienen que ir frigoríficos, que tienen sus propias flotas de camiones que también tienen que pasar por estas revisiones. Y por lo sin ir más lejos, los camiones de los helados, porque es lo más común. Y cada día además, por nuestra sociedad, se consume más producto congelado y más productos refrigerados, verduras y de todo tipo. Bueno, a lo que queremos llevar es que hemos trasladado al Gobierno la imposibilidad de que esa norma se pretenda aplicar en Canarias. Nosotros, insisto, no nos negamos a pasar esas revisiones. Lo que nos parece de todo punto implanteable es que se nos exijan unas inspecciones donde no existe en Canarias quien haga ese tipo de inspección. Y además nos encontramos en un momento histórico donde hay unos problemas que afectan a nuestro sector y a todos los sectores industriales, y es la imposibilidad de renovar material. El empresario que ahora se plantee comprar un camión nuevo, dice, bueno, quito este y me compro otro nuevo que le quede más tiempo para llegar a esa revisión extraordinaria,
no hay en el mercado. Aunque lo compre hoy, el plazo de entrega es 12-18 meses, con lo cual no es viable. El mercado de vehículos de segunda mano está a cero, porque son los primeros vehículos que se están vendiendo en la actualidad. Y eso quitando que debido a que las carrocerías de estos vehículos son principalmente construidas de aluminio, y el aluminio se ha encarecido un 75% a nivel mundial, pues lo que costaba 50.000 euros hace unos meses, ahora cuesta 80.000. Pero insisto que no es un problema de dinero, es un problema de que no hay, y que además nos parece que la administración pública canaria debería haberle hecho saber al gobierno del Estado las dificultades en las que nos encontramos. Estas instalaciones son privadas, es decir, no estamos hablando que la administración ponga esos túneles de frío. Igual que una empresa privada monta una ITV, hay empresas en el territorio peninsular que han decidido montar un túnel de frío, pero en Canarias no. Según nos han trasladado los mismos propietarios de los túneles de frío que están operando en Península, porque entiende que Canarias no tiene una masa crítica de número de vehículos como para ser rentable una inversión que, según nos trasladan, aparte del valor del suelo y del valor de la nave donde va, la maquinaria que va dentro, la broma sale en torno a 3 millones de euros, con lo cual, sumándole todo, nos vamos a una cierta inversión de una cuantía llamativa. Lo cierto es que esta normativa ya está en vigor y no hay noticias de que nadie vaya ni siquiera a instalar en un futuro una instalación de esas características en nuestro territorio. Entonces, lo que le hemos trasladado es la necesidad automática de que el Gobierno de Canarias haga las gestiones necesarias y se posicione ante el Estado, ante quien haga falta, para que se contemple una salida para nuestro territorio. No podemos estar recorriendo 2.000 kilómetros para cada vehículo que tengamos que llevar a revisar. Eso es absolutamente un despropósito. Inviable. Hablaba usted también de la falta de conductores. Sí, eso es un problema como mínimo europeo y casi diría que mundial, porque también Estados Unidos está sufriendo este problema. Actualmente nos está costando muchísimo el poder cubrir las plazas de conductores. No hay. Los que están trabajando, pero no surgen nuevos conductores. Nosotros, en el análisis que hemos hecho, tenemos algunos datos. Por ejemplo, en los conductores del sector de transporte de viajeros, en guaguas, la edad media de nuestros conductores supera los 45 años, lo cual es muy alta, porque quiere decir que tenemos mucho conductor de más de 55 años. Pero el problema no está ahí. El problema está en que no se están incorporando jóvenes a la profesión. Y no se están incorporando porque no se están sacando los carnets de conducir profesionales. Para sacar un carnet de conducir profesional, el coste ronda los 3.000 euros en dinero y cerca de un año en tiempo para poder obtenerlo, porque hay que sacar el carnet en tráfico y luego un certificado de capacitación profesional, que son 6 meses de curso con un examen posterior. Claro, ante esta dificultad económica y de tiempo, pues muchos jóvenes optan por otra salida profesional. Además, el servicio militar ya no existe en España desde justamente hace 20 años y por lo tanto la fábrica de choferes que teníamos, que era el cuartel, ya no existe. Resultado, que no estamos renovando el parque de trabajadores, que hay empresas que no están consiguiendo conductores y hay territorios en Canarias que ya a fecha de hoy se están planteando qué franja del negocio tienen que abandonar. Y pongo ejemplos claros: La Palma o Fuerteventura. Ayer le trasladaban los empresarios de Fuerteventura al consejero que no tienen capacidad humana de hacer el transporte escolar, los aeropuertos turísticos y los servicios discrecionales de la isla. O hacen unos o hacen otros. Guaguas hay, vehículos hay, pero no tienen conductores para manejarlo. Hay otra faceta del problema, y es que la profesión de conductor probablemente no sea la más atractiva del mundo. No se ganan grandes salarios, es un trabajo muy duro y muy sacrificado, y principalmente en cuanto a la conciliación familiar no es un horario fijo, porque las guaguas tienen que prestar servicio 24 horas al día y los camiones cuando se les requiera. Por lo tanto, insisto, estamos teniendo un problema grave y lo que le hemos planteado al consejero es que, según nuestros cálculos, si no se pone remedio a esta falta de ingreso de nuevos conductores a un plazo vista de 10 años, podemos colapsar en el sistema de transporte directamente. Lo que le hemos planteado es una propuesta por la cual la administración pública pudiera subvencionar a las personas que estén interesadas en sacarse el carnet de conducir profesional
Nosotros a nivel de federación estamos dispuestos a crear una bolsa de trabajo, que esas personas que el gobierno subvencione, las incorporemos a las empresas donde van a tener un puesto de trabajo garantizado. Esto ya está funcionando en Castilla y León, está funcionando en Cataluña, en algunas otras comunidades autónomas, y además permite a la administración pública dirigir esas ayudas a colectivos desfavorecidos. Por ejemplo, integración de la mujer en el sector del transporte se puede fomentar. Los jóvenes, que en Canarias tienen una tasa de paro inmensa y por lo tanto se les puede incorporar directamente a un sector donde, si quieren, pueden hacer una carrera profesional hasta la jubilación, y entendemos que es una vía a explorar. Se gasta muchísimo dinero en formación que realmente no reporta nada a los parados y no consigue que se incorporen al mercado profesional, y nosotros tenemos un sector donde el trabajo existe pero no tenemos la gente con los carnés necesarios para ocuparlo. Y bueno, aunque puede que no esté muy bien plantearlo, pero la intención de las empresas nuestras y de nuestra organización es que nos gustaría que esos puestos fueran ocupados por gente de la tierra, por gente canaria, porque traer gente de otros territorios puede ser la salida fácil, pero en principio queremos tratar de forzar la maquinaria para que sean nuestros jóvenes y nuestros conciudadanos los que accedan a esta profesión. Con un buen criterio. Por parte del consejero, pues... El consejero dice que iba a estudiar la propuesta, que iba a trasladarla al área de empleo del gobierno, a ver qué posibilidades había de poder conformar algún tipo de paquete. Según nuestros cálculos, la inversión económica no es muy elevada. Y no, más elevado tener una persona en desempleo. Efectivamente, y sobre todo, insisto, Canarias tiene un paro juvenil grandísimo y tiene un porcentaje de jóvenes que no finalizan sus estudios también muy grande. Entonces nosotros creemos que puede ser una salida digna para cualquier persona que quiera formar su vida familiar y ganarse la vida pues perfectamente como cualquier otra profesión. Se ha comenzado el curso, fíjense por dónde, qué es lo que activa a esta sociedad, porque cuando hablamos, se inicia el curso escolar, pero al haber el curso político, la carrera judicial y un largo etc, parece que todo se activa a través cuando los niños van al colegio, las niñas van al colegio. En este caso, ¿cómo ha sido ese comienzo de ese curso escolar a través del transporte? Bueno, este año creemos que tenemos perspectivas buenas por una cuestión. A lo largo del verano, después de mucho batallar con el gobierno, hemos conseguido que el gobierno de Canarias nos reconozca algunas cuestiones. Los contratos de transporte escolar tienen una cláusula que cada año se incrementa el precio en función del IPC, pero llevamos 10 años sin que ese incremento fuera aplicado por parte de la administración. Bueno, pues nos han reconocido la deuda, nos han planteado un plan de pago de todos esos años que nos adeudaban de dinero, nos han planteado abonarlos en 3 plazos, 2022, 2023 y 2024. Esta deuda son 10.300.000 euros, que no es moco de pago, pronto. Efectivamente. Y además nos han reconocido también la actualización de los precios de las rutas escolares a partir del mes de septiembre, lo que supone un incremento presupuestario para el gobierno de otros 5 o 6 millones de euros adicionales. Dinero que no está presupuestado, que tienen ahora que remodelar, pero precisamente al haberlo trabajado en verano permite que en la aprobación de los próximos presupuestos generales ya se contemplen esta deuda y se inicia ese periodo, con lo cual en esta fase el sector está contento porque va a cobrar una deuda que tenía arrastrando desde antiguo. No debemos olvidar que dice el refrán que más vale un mal arreglo que un buen pleito. Es cierto que las empresas, si hubieran ido a los tribunales, hubieran ganado y le hubieran levantado al gobierno además los intereses de esa deuda, que podían ser, según nuestros cálculos, otros 5 millones de euros adicionales, pero eso a lo mejor lo podemos ganar dentro de otros 10 años más de pleitear. Entonces hemos llegado a un entendimiento en este momento. Y nos queda un fleco que hay un paquetito de 450 rutas de transporte escolar que hemos tenido que negociar de nuevo a lo largo del verano. No hemos llegado a un entendimiento económico todavía con la consejería, porque los sobrecostes del combustible y de la inflación nos ha hecho plantearles otro escenario económico distinto del que tenía la consejería, pero dado el paso que dio el gobierno de reconocernos la deuda del IPC y de actualizar los precios en esas rutas,
pues hemos empezado el curso escolar sin ningún tipo de conflicto, a pesar de no haber cerrado los precios de este paquete de 450 rutas, con el compromiso de la consejera de que en un plazo de 2 semanas pues se cerraría este fleco y trataríamos de llevarlo a buen puerto. Nosotros hemos creído en esa palabra, hemos iniciado el curso escolar y estamos trabajando para tratar de cerrar esta historia. Si se cerrara adecuadamente, pues no tendríamos nada más que decir, y si no se cerrara adecuadamente, pues en los periódicos se enterarán todos de la consecuencia, porque evidentemente el sector actualmente no puede seguir prestando servicios. Pero eso es una realidad, si no el carburante se ha disparado, los costes se han disparado, por lo cual eso no lo puede asumir cualquier empresario. No, es inviable. Porque yo creo que ningún empresario es una ONG, ¿vale? No, los empresarios tienen que cubrir, tienen que pagar los salarios de sus trabajadores y mantener la empresa. Efectivamente. Entonces, trabajar para la administración a estilo ONG con más pérdida que beneficio, pues preferimos no prestar ese servicio. Le hemos planteado a la Consejería de Educación lo que entendemos que es un justiprecio, un precio razonable. No hemos querido aprovechar la coyuntura para venirnos arriba, simplemente de los precios que teníamos le hemos cargado lo que son los sobrecostes, combustibles, neumáticos, aceite, todo lo que ha subido, ha subido, todos los derivados del petróleo. Que el gobierno lo sabe. Claro, efectivamente. Porque no son nuevos. Quien es el principal consumidor de todos los derivados del petróleo somos nosotros, los transportistas, y por lo tanto lo que hemos hecho es cargar estrictamente esa parte. Pero bueno, a todos los clientes les cuesta que le suban el precio, y en este caso pues la Consejería de Educación no deja de ser otro de nuestros grandes clientes. Por otro lado, las prohibiciones que estamos viendo por la situación de preocupación de la vía. Sí, nos ha saltado las alarmas porque en poquito tiempo se nos han confluido algunos asuntos que nos han dado un mal sabor de boca, sobre todo al sector del transporte de mercancías por carretera. Se rompe o se estropea el viaducto del Guiniguada, hay que cerrarlo hasta la próxima primavera o verano, y la solución es prohibimos el transporte del paso de transporte de mercancías. Bien, al principio se prohibió todo el transporte. Bueno, entendemos que si los vehículos pesados no pueden pasar, no podrán pasar. Pero cuando surge la inquietud es cuando empiezan a autorizarse que pasen las guaguas, pero los camiones no. Mire, y si el camión pesa lo mismo que la guagua, ¿por qué o menor peso? O menor peso. Entonces, ahí ya los empresarios del sector de mercancía, entiendo que con cierta lógica, empiezan a no comprender el asunto. Antes de ayer salía en prensa que bueno, que se había formado una discusión en el Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, porque la Concejalía de Tráfico tenía previsto cerrar la calle Buenos Aires porque había problemas con los vecinos por ruidos y por vibraciones en la vía, y que por lo tanto la solución era prohibir que pasaran los camiones, las guaguas y los taxis y demás sí, pero los camiones no. Claro, los que hacen reparto en la zona de Triana dicen, mire, ¿y cómo llevamos las mercancías hasta allí? Y ya venían un poco escaldados pues por otras decisiones como el Ayuntamiento de San Bartolomé Tirajana, que por los mismos motivos decide que las bajadas a la playa no se permiten a camiones de más de 10 metros. En definitiva, el sector del transporte de mercancías entiende con lógica que la solución a un problema viario no puede ser prohibimos que pasen estos señores por aquí, porque es que además pretenden prohibirles el paso, pero al mismo tiempo que sigan suministrando a la zona comercial de Triana, que sigan suministrando todas las mercancías como si no pasara nada. Un camión que no puede pasar por el viaducto del Guiniguada tiene que realizar en cada servicio que da 15 kilómetros adicionales en cada viaje. Si lo multiplicamos a lo largo del día y lo pasamos a litros en combustible, es un dineral que nadie le está repercutiendo al transportista, y el transportista tampoco pretende que nadie le tenga que repercutir nada, pero lo que también es cierto que la solución no puede ser el prohibir todo. Alguna vía alternativa tendremos que tener. Y además que simplemente se cierra la vía y ahora ustedes circulen por donde puedan circular. Nadie sabe cuál es la vía alternativa. Simplemente se cierra una vía y ya está. Si la vía se cierra por un motivo técnico que no se puede circular por ella, todos lo entendemos. Oiga, pues si no se puede pasar por un tema de seguridad, no pasa nadie. Pero todo. Pero todo. Pero si unos sí y otros no, eso ya empieza a no ser todo. Y comprendiendo que no es lo mismo transportar mercancías que personas, eso somos los primeros que lo entendemos, porque nuestra federación tiene las dos facetas del transporte, pero volvemos a insistir en que la solución no puede ser prohibir el tránsito de los camiones por una vía prioritaria sin tener prevista cuál es la alternativa. Si no lo prohibimos, ya el político cumplió con los vecinos y ahora el sector del transporte que se busque la vida.
Bueno, no nos gustaría buscarnos la vida decidiendo no pasar de verdad por ahí, pero no llevar ninguna mercancía. Porque entonces a lo mejor la queja de los mismos vecinos es que no les está llegando la mercancía. Y respetamos las quejas de los vecinos. Si de verdad tienen un problema de ruido o de problemas en el firme, nuestra intención no Pero no es culpa del sector del transporte. Si hay un problema del firme, alguna culpa tendrá la administración a la hora de ejecutar las obras que se ejecutan. O su mantenimiento o lo demás. Entonces nosotros entendemos que se está optando es la realidad. Por la solución fácil, que es quitamos a estos señores del medio y ya con eso está arreglado. Y no estamos por la labor de aceptar estas circunstancias. Entonces, bueno, estamos iniciando contactos para ver qué vuelta se le puede dar a esto, porque, insisto, en poco tiempo están confluyendo que las diferentes administraciones, sea cabildo, gobiernos o ayuntamientos, la salida es, pues, quitamos a los vehículos pesados del medio. Van por la vía, sí, pero los vehículos pesados del transporte y de mercancías. De mercancías, sí. Porque como estamos hablando, si puede pasar una guagua. Efectivamente, entonces ahí es donde empezamos nosotros a no tener tan claro. Que yo sepa, las guaguas no van volando, ¿eh? No, en absoluto, y los pesos son los que son y los ruidos son los que son. En definitiva, insisto, el sector del transporte de mercancías quiere reivindicar que es un servicio social de primera necesidad, eso lo tenemos todos claro, pero si lo es así, tendrá que ser también tratado como tal en todas estas decisiones, que actualmente, insisto, no lo parece. Pero es que no, yo no sé cuál es el problema de no querer y si lo ven, y se ha visto en los detalles en pandemia, como usted acaba de decir, o cuando ha habido ese colapso de parálisis, de la importancia que es el sector del transporte y sobre todo en mercancía para el día a día de las personas. Es fundamental. No se le da, es que no se le da esa importancia, o no le quieren dar esa importancia de esa sensibilidad de poder trabajar codo a codo por un servicio que se les presta, que demanda la propia ciudadanía. Que como se pare, imagínense lo que puede pasar en el mundo. Y la realidad diaria, digamos, la foto de las calles nos da una muestra de cuál es esa sensibilidad. Se ponen carriles bici, que nos parece fenomenal y estamos a favor de toda la movilidad, pero para poner un carril bici quitamos las zonas de carga y descarga. Esa parte no la entendemos. Sí, está muy bien que se pongan carriles bici, pero no a costa de zonas de carga y descarga. Se abren nuevas zonas comerciales, pero no se les dota de zonas de carga y descarga. Se autoriza que se abra un supermercado en una zona céntrica y no se le dota de su zona de carga y descarga. Entonces, ¿cómo pretenden que se les suministren las mercaderías a todos estos comercios? Y algo muy importante, y a los domicilios, porque el crecimiento exponencial que está teniendo las ventas online, las ventas por internet, hace que haya que ir a entregarle los productos que han comprado los ciudadanos a su casa. Y por lo tanto hay que estar parando domicilio a domicilio, y no hay infraestructura para que los furgones de reparto puedan parar en esa zona. Entonces creemos que hay una falta de sensibilidad y una falta de dotación en las infraestructuras para este sector, y la gota que colma el vaso es que encima la solución a problemas viarios sea, pues además les prohibimos que pasen. Pues no estamos dispuestos a ello. Los cambios de normativa afectados al sector del transporte, había una con una incertidumbre, que ahora el conductor no puede descargar el vehículo, que hay que tener no sé quién va a descargarlo, toda esa incertidumbre que se había levantado. ¿En qué ha quedado toda esta? Bueno, a partir de septiembre ha entrado en vigor esa normativa. Hay 3 normas o 3 medidas que son recientes. Una es que los conductores de los camiones pesados no pueden cargar y descargar la mercancía. Hay excepciones, por ejemplo, los servicios de mudanza, de transporte de combustible, de árido, o el reparto entre tiendas. Eso sí lo pueden hacer los conductores, pero lo que no pueden hacer es llevarle un contenedor a una gran superficie que encima lo tenga que descargar el conductor. Eso es esa gran superficie la que tendrá que poner el personal. Pero es que eso nunca se ha visto. Claro, pero bueno, por norma general, ¿no? Ahí estamos. Después ha entrado en vigor una norma que obliga a que los servicios de transporte de mercancías, los contratos tengan que hacerse por escrito. Es una curiosidad de Canarias. La práctica casi totalidad de los servicios de transporte de mercancías carecían de contrato por escrito. Era todo verbal, correos electrónicos, pero no había un contrato formal. Y ahora la norma exige un contrato formal. Y derivado del contrato formal, pues el Gobierno del Estado ha publicado una norma que obliga a que se incorpore una cláusula de actualización de los precios del transporte
conforme a la evolución de la cotización del gasoil. Eso quiere decir que se pacta con el cliente un precio, pero si entre la fecha en que se cierra el contrato y se le va a prestar el servicio ha habido un repunte del combustible, pues ese repunte se revierte en el precio del transporte. Eso lo veo correcto. Claro, pero estas tres medidas están teniendo una cierta resistencia. Los grandes cargadores están procurando a ver si otro es el que asume la carga y la descarga, si esa cláusula del combustible pues tratamos de no ponerla y demás, y lo que le hemos planteado ayer al consejero es la necesidad de que se active, al menos en esta fase inicial, los servicios de inspección para proteger un poco al transportista y que no tenga que estar peleando con determinados cargadores ante su negativa a asumir lo que la ley contempla como obligatorio, porque no es que el transportista tenga derecho a, es que es obligatorio aplicarlo, y si no se aplica puede ser sancionado el propio cargador, el propio cliente. Entonces, bueno, pues queremos que se haga una especie de labor pedagógica por parte de los inspectores para que esto no vaya más. De hecho, el lunes de esta semana, el día 12, el Comité Nacional del Transporte por Carretera le ha enviado una carta a la ministra de Transporte advirtiéndole de que a nivel nacional se están produciendo estas resistencias en los grandes cargadores para que por favor actúe y contacte con ellos y saque los cuerpos de inspección a la calle para evitar problemas, porque quiero recordar que estas tres cuestiones fueron la petición principal del paro de transporte que hubo en la primera parte de este año 2022, cuando se paró la península y faltaban los suministros, era porque el sector reivindicaba, entre otras cuestiones, estos tres elementos: contrato por escrito, actualización en función de la cotización y que los choferes no tengan que estar haciendo carga y descarga. Claro, si ahora que entra en vigor resulta que los que lo tienen que cumplir tratan de ponerse de perfil, pues trataremos que sea la administración la que ponga orden en estas circunstancias, y en esas estamos. Es que no se para que se lleva a cabo, se firma y se lleva una cosa y después no se cumple. Claro, la parte que se negocie. Eso es poco serio. Efectivamente, de todas maneras es una mala costumbre que hay en el sector del transporte, y cuando digo al transporte me refiero de todos los operadores, los clientes y los transportistas, la mala costumbre de no formalizar sus relaciones por escrito. Eso en el sector de guaguas no pasa, y todas las empresas tienen sus contratos por escrito, para lo bueno y para lo malo. Las dos partes saben a qué atenerse en caso de cualquier discrepancia. Pues esperemos que haya esa solución cordial. Esperemos. Para tener un buen servicio, que es el que estamos teniendo por el sector del transporte. Sí, no, el servicio, el buen servicio lo tienen y lo van a seguir teniendo. De lo que se trata es de cumplir la normativa, pues para que nuestro sector pueda seguir prestando y garantizando el suministro de mercaderías pues a toda la sociedad. Que es fundamental y siempre lo tenemos ahí. Y fíjate que cuando el estado de alarma en pandemia, lo primero que se decía era el sector del transporte, el enorme esfuerzo que habían hecho para que no, fíjate, psicológicamente los propios habitantes, los propios ciudadanos que acudíamos a los centros de alimentación a adquirir nuestros productos, no viera esa escasez o falta de productos. Que es una labor importante que hizo para que no ocurriera este caos, que ya teníamos de quedarnos en casa. Pues imagínate si hubiera visto un abastecimiento y que no hubiera habido producto en los propios, lo que hubiera pasado en este país. Efectivamente. Don José Ángel, un placer, gracias por estar con nosotros, gracias por acercarnos a la actualidad de lo que se está llevando, se está gestionando a través de la Federación de Transporte para un fin, tener nosotros el día que vamos a adquirir nuestros productos, el día que vamos a cederlo en nuestros establecimientos. Muchísimas gracias a ustedes. Pues cerramos esta entrevista con el secretario general de la Federación de Empresarios de Transporte de Canarias, algo vital, algo que lo percibimos los demás. Parece ser que no le damos esa gran importancia, pero cuando vemos que hay una falta de abastecimiento en los establecimientos, o no tenemos esos productos, o no tenemos esa fluidez del transporte, es cuando le damos la gran importancia. Y es un sector que lo sufre. Pero me quedo con algo también muy importante, lo que demanda por parte de la Federación: la falta de conductores y conductoras, y que por parte de nuestro gobierno, que vemos que se preocupa enormemente por las altas cifras de desempleo que tiene este país, fíjese con qué poquito se podría crear empleo, y no lo está poniendo en impedimento la Federación de Transporte, no la pone en impedimento los empresarios del transporte. Alguien tuviera que tener responsabilidad y por lo menos asumir que podría hacer mucho para que los propios jóvenes accedieran a un puesto de trabajo. La facilidad la tiene,
las ganas me parece que son pocas. Nos vamos, les dejamos a ustedes con la programación de Canal 4 TV. Gracias por estar con nosotros.